Prácticamente, creo que ahí vamos. Ahorita me alcanza a notificar por aquí si ya estamos. Creo que sí, ya estamos por aquí. Ya estamos transmitiendo en vivo. Creo que sí, ahí voy. Ya nada más voy a enlazar lo que es la transmisión y voy a de una vez a tratar de enlazar el siguiente grupo, que es solamente lo que me falta. Estamos entrando. Casi siempre es unos segunditos nada más de la diferencia para realizar el enlace. Creo que ahí estamos ya. Ok, muy bien. Ahí estamos. Perfecto. Muy bien. Pues buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Mujer 2020. El día de hoy me da un enorme placer estar por acá esta noche con este maravilloso tema que tengo el placer de compartir. Creo que ya se nos está haciendo una bonita tradición, como cada año, pues la verdad con grandes amigos, con expertos en este tema, que la verdad creo que están haciendo un trabajo extraordinario desde cada uno de sus frentes al dar a conocer estas alternativas en el tema de el testamento. El día de hoy vamos a platicar con un grupo de expertos en relación a, como saben, pronto, septiembre es el mes del testamento y hoy vamos a platicar de todo lo que necesitas saber para llevar a cabo tu testamento y todo lo que de alguna manera es vital que conozcas en el momento de establecer pues el plasmar tu voluntad y el llevar a cabo esta situación que te da, aparte de certeza, muchísima tranquilidad. Esta tarde, noche, estoy muy contenta de recibir a mis invitados en este programa especial, que bueno, tengo el enorme placer que nos acompañan ya con algunos años de manera consecutiva y esto me llena de alegría. Pues primero quiero recibir a la licenciada Cecilia Guadalupe Flores Leal. Ella es tesorera del Colegio de Notarios Públicos de Nuevo León. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, encantada por estar aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al licenciado Edgar Estrada Navarro, el es perito oficial en evaluación de bienes inmuebles, adscrito al Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Nuevo León. Bienvenido, licenciado Edgar. Muchas gracias, Aida. Un honor y un placer estar de nueva cuenta contigo en alguno de tus programas. Y aquí seguimos apoyando. Gracias. Y bueno, un enorme placer que me da saludar como siempre al licenciado Arnulfo Gerardo Flores Villarreal, presidente del Colegio de Notarios Públicos. Un enorme placer tenerlo ahora en casa y con este tema, la verdad es que un honor. Bienvenido, licenciado Arnulfo. Alejandra, me da mucho gusto y me honro estar nuevamente contigo compartiendo micrófono y video en estas interesantes pláticas. Muchas gracias por invitarnos. No, yo la verdad es que creo que es uno de mis temas favoritos en el año, porque se aprende tanto cada año de todo lo que de alguna manera nos ofrece. Quiero, para ponernos un poquito en contexto de la situación, o más bien del tema en general, me gustaría muchísimo compartir algunos puntos que considero relevantes para los seguidores, para las personas que nos sintonizan esta noche, y también comentarles que si quieren compartir esta transmisión en Mujer 2020, estamos totalmente en vivo, también aceptamos sus preguntas para que nos las hagan llegar y en relación a este tema, ir poquito a poquito aprendiendo juntos muchísimo más. Pues les cuento, esta pandemia, como todos lo sabemos, vino a cambiarnos muchas cosas, vino a la mejor dejar en claro cosas que antes pensábamos muy lejanas, ahora de una forma cada vez más cerca, ¿no? Situaciones que a veces se vuelven problemas familiares, preocupaciones, y cómo de alguna manera remediar este tipo de situaciones. Bueno, pues el testamento es un acto de amor. Esta definición la conocí el año pasado y es realmente una realidad. Es el evitar problemas familiares, preocupaciones y asegurar que aquello que siempre quisimos construir para los nuestros se mantenga intacto ya cuando no estemos aquí. Además, también protege a nuestros hijos, ya que en él se puede nombrar a los tutores o a las personas que se harían cargo de ellos en caso de que lleguemos a faltar.
Es bien importante tener un poquito de estadísticas en relación a este tema. Me parece muy valioso que el RENAT publica que solamente el 5% de los mexicanos cuenta con un testamento hoy en día. Esta cifra se encuentra actualizada prácticamente el 2018 y nos hablaba más o menos de un 4 o 5% se registró en los 15 años su voluntad testamentaria. Las entidades con una mayor cultura testamentaria son la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Guanajuato. Y lo que de alguna manera resulta es que el problema de morir sin contar con esta herramienta, por así decirlo, es que pues de alguna manera se convierte en una situación de intestado. El intestado, como el término se refiere, se utiliza para una persona que fallece sin dejar testamento, por así verlo de una manera más simple. Pero los problemas legales que de alguna manera podemos enfrentar son muy graves y también tener en claro que el morir intestado no solamente dejaría a nuestra familia con la pena de ya perdernos y esta situación que ahora pues estamos conociendo casos cada vez más cercanos, sino con gastos para arreglar en este caso, los bienes que tú no estipulaste que se va a hacer con ellos. Si una persona fallece y no tramita un testamento, se debe comenzar un proceso largo y sí, de repente, un poco difícil de llevar, que es el proceso de sucesión de bienes o intestado. Esta noche vamos a platicar de todos los problemas que podemos heredar si morimos intestados. Así que, pues, les doy la más cordial bienvenida. ¿Les parece que empezamos? Claro que sí. Muchísimas gracias. Pues mi primera pregunta sería para el licenciado Arnulfo Flores. Licenciado Arnulfo, me encantaría saber directamente, ¿por qué es importante realizar un testamento? Claro que sí, Alejandra. Te platico que hacer un testamento, ya decías tú que es un acto de amor. A mí me gustaría completar la definición diciendo que es un acto de libertad en donde yo elijo quién va a ser el beneficiario de los bienes para cuando ya no esté. Testamento viene de la palabra testa, cabeza. Yo le voy a poner la cabeza a mi patrimonio a quien yo decida. Y es una gran oportunidad que tenemos aquí en México, que tenemos una libre testamentificación. Es decir, nosotros podemos designar heredero del 100% de nuestro patrimonio a la persona que nosotros deseemos. Entonces, qué buena oportunidad nos da el derecho mexicano de ser nosotros quienes elijamos quién va a quedarse con todo nuestro patrimonio para cuando pasemos a la mejor vida, cuando faltemos por fallecimiento. Por eso yo considero que es muy importante tomar esta oportunidad. Ya platicábamos en alguna entrevista anterior que el testamento se puede hacer desde muy temprana edad. Por lo tanto, no hay que esperar hasta el último momento o ya postrados en el lecho de muerte para meditar en hacer y escoger nosotros mismos quién va a ser nuestro beneficiario. Totalmente de acuerdo, licenciado. A mí lo que me parece muy interesante del tema testamentario es que muchas veces es esta falta de, pues, de información, ¿no? De saber que es un instrumento en el que es tan noble que realmente ahora sí que se va adecuando a tu momento de vida. Y esto lo veíamos en algunas otras entrevistas. Esto quiere decir que es un trajecito hecho a medida, que si hoy en día estamos enfrentando todos de manera esta situación de coronavirus, ¿no? Si hoy yo tengo mis hijos pequeños y dejo una situación de quién va a ser la tutela de mis hijos si yo falto, y el día de mañana esta cambia, se vuelve a adaptar. Si el día de mañana a lo mejor ya mis compromisos económicos son otros, inclusive mis responsabilidades son otras, se vuelve a ajustar siempre este traje maravilloso durante la vida de la persona, ¿no? Y va de alguna manera siempre plasmando su voluntad, que eso es sumamente valioso, hacerla valer inclusive pues cuando ya no estés aquí. Me gustaría si nos pudiera hablar sobre el proceso de cualquier ciudadano, yo, cualquier persona común, si está interesado en llevar a cabo un testamento ante un notario público y ante las autoridades, ¿qué es lo que tendría que hacer? Me gustaría ampliar esta pregunta, a conocer realmente los alcances del proceso. Claro que sí, Alejandra. Pues fíjate que lo primero, como ya lo decías tú, es un traje hecho a la medida
y si ese traje va a ser confeccionado por un sastre que se llama notario, pues el notario tiene que tomar medidas. Y en ese parangón de palabras o en esa metáfora de ejemplos, pues yo te digo que el primer acercamiento que debe tener la persona que quiere otorgar su testamento debe ser a través de una entrevista personal con el notario. Evidentemente ahorita ya se están dando y cada vez es más común que las entrevistas preliminares las podamos tener a través de una llamada telefónica, a través del celular o bien a través de una videoconferencia, como ahorita estamos platicando tú y yo. No hay que olvidar que el testamento es un acto personalísimo y sería muy bueno que, a pesar de que tengamos esa bondad de estar platicando con el notario personalmente, previa cita, o bien a través de una llamada telefónica o mediante una videoconferencia, pues la testadora en tu caso esté perfectamente libre de cualquier presión, que se exprese libremente, que tenga la posibilidad de decir su parecer sin que nadie le esté presionando, porque precisamente ese es el objetivo del testamento y por eso decimos que es un acto personalísimo, el acto mediante el cual expresas cuál es tu voluntad. El notario va a interpretar lo que tú le estés diciendo y el notario te va a identificar para saber que tú eres Alejandra Abdo y que vas a hacer un testamento y que tienes determinadas características de generales, dónde naciste, cuándo naciste, quién es tu papá, tu mamá, con quién estás casada, cuántos hijos tienes, para identificarte como individuo. Eres tú la que está otorgando el testamento y será el notario el que a través de una entrevista interprete y ponga en papel escrito cuál es tu voluntad. El acto del otorgamiento del testamento sí tiene que ser personal. Ahí tiene que ser el notario quien reciba personalmente y físicamente a Alejandra para que delante del notario, siendo el notario un testigo de calidad, firme la conformidad del otorgamiento del testamento de Alejandra. Eso es bien importante. Fíjate que hace unos días me llamaba una persona que vive en Tampico y me dice, oye, notario, pues yo vivo en Tampico, pero te voy a hacer un poder para que mi hijo te lleve mi voluntad. Fíjate que está más difícil hacer un testamento en esos medios porque no se puede, tiene que ser personalísimo. Nos podemos casar con un poder, pero no podemos otorgar testamento por un poder. Tiene que ser un acto intuito personal, persona con notario. De acuerdo. Definitivamente, y es esta característica también, yo creo que hace que de alguna manera esta voluntad se blinde, bueno, así lo veo yo, que hace que realmente sea una situación que no sea ni en consenso, ni influida como lo veíamos por familiares, sino que sea realmente lo que tú quieres plasmar en ese documento y con la secrecía y confidencialidad de un notario, que es prácticamente dentro de sus estatutos, lo que conforma y que valida esta última voluntad, por así decirlo, ¿no? Lo que de alguna manera regula y también hace que cuando tú ya no estés, tengas esa confianza a que tu voluntad se va a cumplir. Entonces, me parece muy interesante. Supongo que también se están dando estos procesos, este es prácticamente fuera, pero ahorita en esta situación de la nueva normalidad, pues supongo yo que sus procesos se adecuaron de alguna manera, pues para, en este caso, sus usuarios, de manera directa, poder garantizar que ese acto pueda ser de persona a persona y que obviamente se siga dando esa situación de conexión, pero con todas las medidas de seguridad, supongo. Por supuesto, fíjate que en esta administración en donde mi compañera, la tesorera Cecilia Flores, me está acompañando, hemos difundido a través de diferentes medios de comunicación que las notarías nos vamos adecuando con todos los sistemas sanitarios necesarios para brindarle eso, seguridad, también no nada más jurídica, sino seguridad de su salud a todos nuestros clientes o usuarios, que puedan venir en ese acto previa cita en una notaría despejada, que no esté llenita de personas, y en una sala confortable puedan libremente otorgar su testamento firmando delante del notario.
Completando nada más el proceso, después de que firma la testadora frente al notario, el notario autoriza preventivamente su escritura. Luego le da 2 avisos a 2 oficinas del gobierno. Una es el Archivo General de Notarías, quien a su vez remite al Registro Nacional de Testamentos que hablabas hace poquito con las estadísticas que estabas mencionando, y también damos un aviso al Registro Público de la Propiedad. Una vez que damos esos 2 avisos, hacemos la autorización definitiva, porque ya se acabó el proceso testamentario, imprimimos el testimonio, que es la hijita o el hijito de esa escritura, y la ponemos en un cuadernillo que es el documento que te llevas a casa, el primer testimonio de la escritura de tu testamento. Es importante guardarla en un lugar seguro. Posiblemente sea un secreto que en este caso tú no se lo quieras revelar a nadie. Es un secreto que se lo dijiste al notario nada más. Le puedes decir a tus parientes, o si fueras casada, a tu esposo, a tus hijos, que existe testamento, que Alejandra ya otorgó testamento, pero el secreto va a quedar guardado hasta que suceda el fallecimiento de la testadora, ¿verdad? Perfecto, claro, sí, de alguna manera es este ejemplar inicial que es importante conservar ahí siempre en los documentos importantes y tenerlo a mano. Bueno, ya será una situación que propiamente al interior de cada familia pues se tengan estos documentos siempre en un resguardo seguro, y en el caso de un fallecimiento, bueno, ir a esa consulta, ¿verdad? Me gustaría ahora, y muchísimas gracias, licenciado Arnulfo, me gustaría preguntarle a la licenciada Cecilia, ¿cuáles son los requisitos básicos, fundamentales que necesito presentar para llevar a cabo mi testamento? Bueno, como decía mi compañero Arnulfo, cuando se va a la notaría es importante previa cita, ¿verdad? Una entrevista con el notario en donde el notario sí va a hacer ciertas preguntas. Por ejemplo, bueno, parte de los requisitos, como ya venimos mencionando, es la edad. Pues a partir de los 16 años ya podemos hacer testamento, ¿verdad? Interesante, licenciada. A partir de los 16 ya se puede hacer un testamento. Sí. Es requisito tener pleno uso de las facultades mentales, tener una identificación vigente. Es muy importante que estemos bien identificados y que presentemos nuestra acta de nacimiento para que no haya confusión de identidad, ¿verdad? Porque en un momento dado pudiera haber gente que se llame, ¿verdad? Entonces sí hay que identificar bien a la persona. Les hacemos unas ciertas preguntitas como de quiénes son sus padres, ¿verdad? Son hijos de fulano, de tutano. Si es necesario que ellos quisieran aportar que estar asistidos por 2 testigos, eso es ya decisión, digamos, del testador. No es obligatorio, pero en ciertos casos hay gente que sí prefiere que estar acompañados en la firma por 2 testigos, que sean mayores de edad y que también igualmente se identifiquen. Otro requisito que pedimos, en el caso de que se vayan a establecer legados en el testamento, que es un legado, pues vamos a suponer que tenemos ciertos bienes inmuebles y queremos determinar que cada inmueble sea para determinada persona, entonces requerimos que nos enseñen las escrituras de esos inmuebles para hacer una breve descripción conforme a las escrituras dentro del testamento, ¿verdad? Y no vaya a haber confusiones, porque, como decía mi compañero Arnulfo, el testamento se trata de dar una clara disposición de nuestra última voluntad. Y claro, es revocable, ¿verdad? Si hoy hacemos un testamento y dentro de un año cambiamos de opinión, podemos hacer un nuevo testamento. Entonces, en general, requisitos, pues son esas preguntas, ¿verdad? Claro, también dentro de las preguntas, ¿a quién quieres dejar de heredero? ¿A quién quieres dejar de heredero sustituto? Porque podemos dejar de heredero, no sé, a nuestra pareja, ¿verdad? A nuestro cónyuge. Pero ¿qué hacer, verdad? Si nuestro cónyuge fallece simultáneamente contigo en el mismo momento o antes que tú, ¿a quién quieres nombrar como heredero sustituto?
también es parte de lo que ponemos en el testamento, ¿verdad? Los nombres de los herederos sustitutos. Y cómo van a heredar, si van a heredar en partes iguales. En porcentajes. Porcentajes, exactamente. Entonces, es parte de la redacción, es parte de las preguntas, requisitos que pedimos a nuestros clientes. Perfecto, licenciada, me gustaría saber, bueno, el testamento como tal plasma la voluntad y permite a la persona decidir el destino de sus bienes, pero también reconoce obligaciones o disposiciones que se deben cumplir y que están pendientes. ¿Podría, pues, ampliarnos un poquito la información en relación a, en este caso, las obligaciones que muchas veces se tienen? Ahorita comentábamos el caso de las personas que pues a lo mejor tienen algún familiar con el tema de pues alguna discapacidad, ver también qué va a hacer. ¿Podríamos ampliar un poco esta información? Sí, claro que sí. Como tú bien dices, pudiéramos tener gente que depende de nosotros, el tener que darles alimentos, ¿verdad? Y que pudiéramos en un momento dado nombrar a cierta persona para que se haga cargo de proporcionar alimentos alimentos en general, ¿verdad? Puede ser también el mantenimiento en cierto inmueble, ¿verdad? El uso también es una parte que podemos dejar un inmueble que lo use, por ejemplo, nuestro hijo mientras esté soltero o mientras esté digamos, menor de edad. Establecemos también, podemos establecer condiciones, ¿verdad? Que sean obviamente, pues, normalmente se establecen como condiciones el tiempo, ¿verdad? De que, digo, ya depende de lo que la gente haya pensado que quisiera hacer. Sí, totalmente como también ajustables, ¿no? Porque en el tema, por ejemplo, ahorita lo que nos compartía que me parece muy interesante, decía, bueno, pues a lo mejor yo le puedo dejar, pues no sé, los derechos de que cobre la renta a mi hermana, que bueno, así lo voy a estipular, pero la propiedad le corresponde a mi hermano y así lo estipulo, pero tengo a lo mejor una situación de un tercer hermano que tiene una situación de, en este caso, discapacidad, y que parte de la renta, bueno, sea para su manutención, ¿no? En situaciones muy, muy particulares se pueden estipular este tipo de situaciones que me parece muy interesante porque muchas veces existe la duda de qué pasa en el caso, falleció mamá, falleció papá y está mi tía, está algún tío abuelo, está alguien que de alguna manera depende de nosotros, bueno, pues estas condiciones son favorecedoras siempre en un testamento. Sí, por ejemplo, tenemos a alguien menor, bueno, no menor, pero que queremos que se pague con cierto inmueble la carrera de mi hijo o de mi nieto. Entonces podemos disponer ciertos bienes para el uso exclusivo de ciertas situaciones, ¿verdad? Sí, es muy ajustable y bueno, pues son obligaciones de dar o de hacer, ¿verdad? Perfecto, pues muchísimas gracias, licenciada. Ahora voy con el licenciado Eduardo. Licenciado Eduardo Valdés es el presidente de la Asociación de Psicólogos de Nuevo León y fundador de Abdicando. Bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañera Alejandra. Muy bien. Una disculpa un poquito por la tardanza. Estos tiempos no se preocupe. Salen muchos contratiempos. No se preocupen. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por aceptarlo y por estar acá con nosotros compartiendo este maravilloso tema. Me parece muy interesante el enfoque desde el punto de vista psicológico, definitivamente. Esta situación de COVID a todos nos ha sacado de control. Definitivamente han dado situaciones de deceso de gente incluso muy joven, incluso pues ahora sí que de cualquier condición, el virus no distingue si es alguien joven, alguien grande, no importa. La verdad es que han sido situaciones que por demás a todos nos han sorprendido. Yo creo que ya en algunas personas cercanas a nosotros. Y me gustaría preguntarle, pues como tal, en este tema del testamento, ¿ya las personas han sufrido la pérdida del ser querido?
y ahora el enfrentar que tener que llevar a cabo una acción legal para entre los integrantes de una familia. ¿De qué forma fractura esto la relación familiar, licenciado Eduardo? Pues es que se mueven muchas cosas. Obviamente con la pérdida de un familiar, de un ser querido, se mueven muchísimas ideas, emociones, situaciones, ¿verdad? Particularmente pedí permiso, pero ahorita estoy yo atendiendo a dos personas que acaba de fallecer alguien cercano para ellos, y muchas veces es el enojo de que no hubo un arreglo adecuado de un testamento y se tiene que ver peleas con los hermanos, la esposa pelearse con los hermanos por muchas situaciones, como no hubo arreglos previos, no hubo una buena gestión previa, que obvio, nadie se espera, ¿verdad? Pero empieza a mover cosas, ¿no? Empieza a mover situaciones, empieza a mover emociones, se puede dar enojo, ira, tristeza hacia el ser que falleció, hacia el ser querido, producto de que no hubo un arreglo, no hubo algo claro, no hay un testamento. Entonces esto, a partir de ahí, pues va a generar en la familia ideas sobre que no se dijeron cosas, no hubo cosas que se hayan hablado, hay intereses personales de por medio, donde, bueno, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero aquello, a veces por situaciones de poder, donde yo soy la hermana mayor, yo soy el hermano mayor, entonces, pues yo quiero ser el albacea, ¿no? De los bienes, pero no está escrito. Entonces se mueven muchísimas emociones. Obviamente, de por sí, la carga emocional o el desgaste emocional producto de la pérdida de un ser querido es fuerte, es muy desgastante, sobre todo si es algo que no se espera, si es alguien joven, no hay tanto tiempo de prepararse, de rondar la idea de la muerte, pero aunado a esto, las familias a veces se centran en conseguir algo de ese ser querido a costa de las emociones propias y de los demás. O sea, yo en este momento quiero quedarme con algo de mi papá que falleció. Entonces voy a pelearlo porque es de mi papá y no quiero, todavía no acepto, todavía estoy en un proceso de negación. Entonces yo quiero quedarme con algo de él, que para mí es simbólico, que es importante, pero tal vez para otro hermano, tal vez para una hermana, también lo es. Entonces estos enojos, estas discusiones, estas peleas, lo que generan son fracturas familiares, a final de cuentas. Licenciado, es importante mencionar lo que nos comparte. Las relaciones se rompen o fracturan, pero ¿cuáles son las consecuencias psicológicas más importantes de romper de esta forma tan tajante la unión familiar para sus integrantes? De entrada, pues es muy común ver enfermedades psicosomáticas. Que las personas empiezan a tener mareos, situaciones de dolores de cabeza, cuadros crónicos, algunos pacientes llegan a incluso tener situaciones de prediabetes o diabetes por estas situaciones emocionales. Eso es en lo físico. En lo emocional, pues genera un desgaste impresionante. Cuadros de depresión, discusiones, peleas, cualquier otra situación. Sobre todo va mucho en la depresión, pero se le llama como cuadros maníaco-depresivos, donde hay arranques de ira, arranques de enojo, de coraje, y al mismo tiempo arranques, o no arranques más bien, sino bajones de energía, donde yo me deprimo, no quiero salir de casa, no quiero hablar con nadie, prefiero no hablarle a mi familia, prefiero no hablarle a mi pareja, a mis hijos, etcétera, etcétera, porque las emociones están muy a flor de piel y son muchas. El problema es que son tantas emociones que nosotros como personas no estamos siendo conscientes de todas las emociones. O sea, yo porque un familiar falleció me puedo poner triste, enojado, al mismo tiempo contento, al mismo tiempo iracundo con el familiar que falleció, y luego si a esto le adjudicamos o le apuntamos aparte que haya situaciones no resueltas en algún testamento, o sí resueltas en un testamento, pero yo no las acepto, son cositas que se le van sumando y se fractura de este sentido. O sea, algunos episodios maníaco-depresivos. Totalmente de acuerdo. Me llama mucho la atención lo que nos compartía al inicio, porque definitivamente después del duelo, después de empezar a vivir esta segunda etapa del duelo, de la pérdida de tu ser querido, después empiezan estos procesos jurídicos desgastantes. Al concluir
estos procesos jurídicos desgastantes viene este sentimiento irreparable de pérdida, de tristeza, de una lucha incansable que terminan siempre mal para la familia. ¿Qué sucede con los integrantes de estas familias afectados ya por las consecuencias de un proceso mal llevado? Porque quiera o no, es un proceso que se llevó de una manera inadecuada desde el momento en el que a lo mejor pues se enfrentó una situación de manera improvisada, simplemente porque pues se dio la pérdida del ser querido, pero lo que más me angustia es saber cuáles son, porque son consecuencias psicológicas terribles para los integrantes de la familia. Sí, es un desgaste que cada quien de cierta forma escoge. Por lo regular, a veces se ve que el albacea o la persona, el hermano, por ejemplo, el hermano mayor de un papá, de una mamá que falleció, el que se pone como las pilas para resolver todas estas situaciones del testamento, de los arreglos funerarios, de todo esto dinámico que se tiene que mover. Normalmente esas personas como que aparentemente se ve o parece que salen adelante muy rápido, pero a veces es todo lo opuesto. ¿Por qué? Porque pasan los meses y muchas veces llegan hacia consulta, que ya un familiar o un papá o una mamá falleció y llegan a consulta al año, porque al año ya cayeron en depresión, ya no quieren ir a trabajar, de repente hubo un desgaste emocional fuerte, renuncian a su trabajo, quiebran su negocio, no pueden formar relaciones de pareja por situaciones no resueltas con sus duelos, con sus procesos de separación. Entonces, esto afecta muchísimo en estos sentidos. Se me va a dificultar formar nuevas relaciones de cualquier tipo hasta que no, de cierta forma, hasta que no libere esta carga emocional, no voy a poder formar nuevas relaciones laborales, de amistad, académicas o amorosas. Entonces, hasta que no resuelva, porque ahí está como taponeado, de cierta forma, muchas emociones. Hay mucho llanto, tal vez, mucho enojo, mucha tristeza, que yo no me he permitido sentir, no me he permitido expresar. Entonces, no me voy a permitir estar feliz al mismo tiempo. O sea, tal vez pueda estar contento en algún momento. Si mi equipo, los Tigres, los Rayados ganaron, pues puedo estar contento, tranquilo, ¿no? Me anima, pero a profundidad hay algo en mí que no se siente bien. Es una felicidad superflua, muy, muy por encima, que no te permite ni volver a ser tú, ni volver a conectar. Que es momentánea, ¿no? Que a final de cuentas en la noche, pues, es cuando se ve. No puedes dormir, o duermes demasiado, de repente te das cuenta que bajaste de peso, porque no estás comiendo bien, o al contrario, estás aliviando tus penas tratando de comer dulce. Eso muchas veces se ve incluso en los nutriólogos, donde dicen, es que estás comiéndote tus penas. Y es una frase muy mexicana, ¿no? Las penas con pan. Con pan son menos. Y es un aprendizaje que tuvimos. Y no en balde también somos el país número 1 en diabetes. Número 1 y consumidores número 1 de carbohidratos, ¿no? Y de pan, sobre todo. Sí, exacto. Me parece sumamente interesante lo que nos compartes desde el punto de vista psicológico y la verdad fortalece mucho esta versión del testamento, todos estos alcances, porque es realmente como tomar una radiografía a lo que sucede del otro lado, ¿no? Del lado que es el más dañado, el emocional, y que también fractura relaciones para siempre, que es pues la familia, el primer lazo y el primer vínculo en el que tenemos que pues de alguna manera partir y estar bien. Me gustaría, licenciado Eduardo, preguntarle, ¿podría entonces ser de gran ayuda el apoyo y acompañamiento de un psicólogo o psicóloga que nos ayude como familia en terapia familiar a encontrar previo a iniciar estos procesos testamentarios desgastantes, que nos ayude a tener un poquito de claridad mental como familia, que nos dé algunas también recomendaciones para, pues, entre toda la familia que vivió esta pérdida, afrontar también esta situación y verlo de la mejor forma para, pues, ahora sí, formar un frente común y no solamente en relación a esta pérdida, sino tomar este reto que viene del testamento y que salga lo mejor para todos, ¿no? Sí, de entrada tenemos muy poco cultura de la prevención. O sea, muchas situaciones se podrían prevenir, valga la redundancia, si se previniera, si se pensara antes de, si realmente, los compañeros no me dejarán mentir, si las familias tuvieran estos temas
más informados, mucho más preparados, si se hablara más del testamento, si se pudiera incluso hacer, no de forma familiar, porque al final de cuentas, como comentaban ahorita, es la voluntad de una persona, pero habrá hablarlo abiertamente, comentarlo, antes de, claro, uno nunca está listo, pero pues sí tener como en cuenta que tal vez yo, Eduardo, a lo mejor tengo alguna enfermedad crónico-degenerativa, tal vez yo, Eduardo, trabajo en algún lugar donde posiblemente esté en riesgo, o sobre todo en esta temporada que está la cuarentena, que está la situación del COVID muy fuerte. Tal vez esto nos enseña que tenemos que hablar de algunos temas antes, hablar de muchas situaciones antes de que nos sucedan. Igualmente el tema psicológico, igualmente el tema emocional, porque no estamos nunca, obviamente nunca vamos a estar listos para que un familiar, un ser querido fallezca, pero a final de cuentas, si nosotros tenemos la apertura como familia de ya tener cosas arregladas, ya tener un plan B a cuando suceda algo, ya nos va a permitir saber más o menos ajustarnos a ese plan. Claro, sobre la marcha a lo mejor el plan no funciona, pero ya haces adecuaciones. Sería excelente que cada persona que está en un proceso de duelo sea acompañado por su familia, por sus seres queridos, por su pareja, por sus hijos. Pero también es muy bueno que esté acompañado de un psicólogo, porque al final de cuentas él va a ser el que siempre le esté marcando el norte. Claro. ¿Para dónde vas? Sin lastimar a tu familia, sin lastimar Totalmente. a tus hijos. Sin fracturar relaciones. Claro. Entonces, sí, el psicólogo va a dar mucha orientación en ese sentido. O sea, la parte legal, pues obviamente los abogados van a orientar en qué se tiene que hacer, cómo se debe conducir, la parte de los bienes, la parte de los procesos, que es muy necesario, que es claro que es importantísimo. Pero yo creo que también tenemos que empezar a darle un poquito lugar a, en estos procesos, estar acompañado de un psicólogo, que me escuche, que esté diciéndome qué hacer cuando me siento muy triste, cuando me siento muy enojado, o que simplemente me permita expresar todo lo que estoy sintiendo y no alcanzo a decir. Exacto. Hay un dato interesante en relación a las emociones, y hace poco tiempo lo compartí en algún otro espacio, y es que las emociones de nuestro día rigen el 90% de las decisiones, de lo que es, digamos, lo que llevamos a cabo día con día. Imagínate que estés enfrentando este proceso de duelo, este proceso desgastante, y que pues esté condicionado a una decisión. Licenciado Arnulfo, me parece muy importante su punto de vista en relación a este tema que compartíamos con el licenciado Eduardo. ¿Qué considera usted en relación a este tema? Pues definitivamente él volvió a mencionar, el licenciado Eduardo, la libertad que tenemos nosotros. Te quisiera platicar una anécdota que me pasó la semana pasada. Fíjate que viene una familia numerosa y pues falleció papá y mamá. Y en los últimos años, los cuidados, que eran cuidados mayúsculos de cuidado tipo de enfermeras y médicos y medicinas, atenciones muy puntuales, los hacía una de las 10 hermanas. Wow. Son 10 hermanos entre todos, y una de ellas fue la que se desvelaba todo el tiempo para cuidar a papá y mamá. Fallece papá y mamá intestados, y a pesar, fíjate lo irónico de la situación, los 9 hermanos dicen: tienes el derecho a la casa, hermana. Pero papá y mamá nunca lo expresaron en el testamento. Entonces, en el intestamentario, los 10 hermanos tienen derechos. Podrán ceder luego, podrán regalarle su porción a la hermana, pero hubiera sido más directo que papá y mamá no nada más lo hubieran expresado verbalmente, sino que lo hubieran puesto por escrito delante de un notario en un testamento, en el formato oficial del testamento. Caso contrario, que también lo refería el licenciado Eduardo, el mismo caso, pero ahora a la inversa. La hermana que se desveló dice: tengo derecho, yo lo cuidé, yo invertí mi tiempo, mis desvelos, mi llanto. Los demás estaban haciendo su vida, yo ni siquiera me casé. Hasta hay una película alusiva al respecto, como Agua para Chocolate, recordarán.
que estaba la máxima que la hija menor, la coyotita acá en el norte, así le dicen a la hija menor, no se puede casar para cuidar a papá y mamá en su vejez. Pues imagínate, ese sacrificio mayúsculo de mi libertad la sacrifiqué por mis papás y luego ellos no me benefician, pues entonces entro en un pleito con mis hermanos, Claro. porque los hermanos dicen, pues si no dijo nada papá y mamá, todos los hijos somos iguales. Y es cierto, biológicamente somos iguales. Es más, la ley suple la voluntad del testador en un sistema en donde todos somos beneficiados por partes iguales. Pero posiblemente papá y mamá hubieran hecho mejor justicia si hubieran tomado un momento para hacer su disposición testamentaria. Totalmente de acuerdo. Y no solamente evitar este proceso que de todas maneras vas a tener que hacer, porque pues no se plasmó la voluntad de mamá y papá y no nos vamos a tener que ir a que ellos digan ante el juzgado cuál es su voluntad, y eso va a llevar tiempo, y eso de repente a veces no hay tiempo porque de repente tienes gastos inminentes, y esperar a que se venda una propiedad, esperar a que se libere un gravamen, esperar a cualquier trámite, son cosas que nadie desea. A veces hasta las pensiones del IMSS están detenidas y hay muchísimas otras variantes, ¿no? Me parece sumamente valioso lo que nos comparte el licenciado Eduardo. Muchísimas gracias. Licenciado Arnulfo, gracias por compartir su punto de vista en relación a esto. Ahora me gustaría platicar y preguntarle de manera directa, ya relacionándonos un poquito de forma, porque es un proceso complejo, el testamento es extenso, pero ahora que estamos con los expertos, quiero que de alguna manera nos quede lo más sencillo y digerible posible el hecho de que se va integrando por diferentes partes. Una de las figuras importantes para hacer valer lo que yo estipulé o no estipulé, en este caso, supongamos que yo fallezco y obviamente en las propiedades pues dejo esta situación de intestado, pero mis hijos, mis 10 hijos, como ahorita platicábamos de este caso, pues todos reclaman tener derecho y todos reclaman ser prácticamente dueños de parte de mis bienes, ¿no? Entonces, esta controversia se tiene que resolver con ayuda de un peritaje, de un dictamen que realiza un profesional, en este caso, que cuantifica los bienes que en este caso, pues el difunto o la persona que falleció, pues tuvo a bien dejar o no estipular a sus seres queridos, ¿no? Es ahí cuando intervienen los peritos. Licenciado Edgar, me gustaría saber qué es un perito y sobre todo la función principal de un perito dentro de un proceso testamentario. Claro que sí, Alejandra. Muy buenas noches a todos los invitados y a todo tu auditorio de internet que nos ve. Pues sí, mira, la función del perito en este tipo de procedimientos testamentarios resulta relevante porque por ministerio de ley hay una parte en los juicios testamentarios o intestamentarios que hablan del inventario y avalúo de los bienes. Entonces, por obligación legal, para que se entienda más fácil para todo el público, debemos de evaluar todo tipo de bienes que existan a favor o a nombre del difunto o los difuntos. Fíjate que hay ocasiones en las que me ha tocado elaborar avalúos, es un paréntesis, que esperan a que fallezcan tanto papá y mamá. No sé por qué, pero así ha sucedido. Tramitan juicios de intestado acumulados, pero así es en la práctica. Ahora, la función de un perito es, el perito es una persona especialista en una materia en la cual se necesita cierto conocimiento especializado, y para ello, en esta situación de los bienes de la masa hereditaria, pues se necesita de un perito en evaluación de bienes muebles e inmuebles. En la mayoría de los casos se maneja lo que es el valor de inmuebles, porque todos sabemos que mucha gente lo que deja a sus hijos es una vivienda, una casa habitación. Así es. Ahora, nosotros como peritos estamos integrados en un listado oficial que pertenecemos como peritos autorizados por el Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Nuevo León, así como del Consejo de la Judicatura. O sea, necesitamos una acreditación para poder fungir como peritos dentro de los procedimientos judiciales donde se nos llame por parte de los jueces o por las partes interesadas en los juicios. Eso es en síntesis. Perfecto.
¿Y cómo se lleva a cabo un proceso de peritaje o avalúo de bienes en el caso de tangibles o no tangibles? Sería importante explicar la diferencia de estas dos características y sobre todo si podemos, no sé si pueda brindarnos algún ejemplo en el caso de alguna situación que como experto le ha tocado atender en el tema testamentario. Claro que sí, voy a dar unos casos muy sencillos. Por ejemplo, lo que son los bienes tangibles, pues es todo aquello que podemos percibir, tocar. Un vehículo, podemos tocar una vivienda, el mobiliario y equipo de la vivienda, de una oficina. Esos son bienes tangibles. Y los bienes intangibles son aquellos que no se ven, que no se tocan. ¿Cómo? Pues la mayoría de ellos son derechos. Puede ser las acciones de una compañía, puede ser un título concesión de uso de auto de alquiler, lo que conocemos como taxi. Otro ejemplo puede ser el tener una acción en un club deportivo. Por eso le comento que cuando hablamos de bienes intangibles son generalmente derechos. Hace poco una persona me hacía una pregunta en relación a que su papá le dejó en testamento, y qué bonito, nunca lo había escuchado, unas canciones, porque era compositor. Entonces me decía, me compartía eso y le digo, mira, nunca me había tocado conocer a alguien que su papá pensó hasta en eso, ¿no? Hasta los derechos de las canciones y los tiene por ahí y todo. Y me pareció sumamente interesante. Me decía que, bueno, su papá era compositor y que también pues le gustaba el tema del arte y le dejó ciertas pinturas ya estipuladas en testamento y los derechos de sus canciones. Entonces, pues qué bonita forma de también pensar en ella, en el caso de esta conocida después de su muerte, ¿no? Y estipularlo por medio de este testamento que en el momento supongo yo que el peritaje se realizó para deslindar a quién le tocaba tal cosa, porque también los testamentos, una vez que fallece la persona y se cuenta con uno, ¿es correcto el término, licenciado Arnulfo? ¿Se abren los testamentos? Bueno, más bien se les da lectura, supongo, ¿no? Pues sí, fíjate que el proceso no es tan dramático como lo vemos en las películas. En realidad es un proceso diferente. El de nosotros, el que promovemos los notarios, se llama testamento público abierto. En realidad es un cuadernillo, el testimonio que te platicaba al principio de nuestra entrevista, pues es un cuadernillo que no está sellado ni pegado, entonces pues realmente el que lo tenga lo puede abrir, lo puede leer. El desarrollo de la sucesión es precisamente cuando el albacea designado en el testamento junto con los herederos llevan a la notaría el comprobante del fallecimiento del testador, pues su acta de función, y el testimonio de su testamento, este cuadernillo que te platicaba. Y entonces empieza un proceso en donde se vienen acompañando las especialidades de nuestro amigo Edgar, en donde se tienen que hacer una evaluación pormenorizada del patrimonio en un inventario. Se hace una especie de lista de todos los activos, pero también de los pasivos, de las deudas que no se van a extinguir con la muerte del testador y que, como si fuera en una cuenta T de contabilidad, se pueden hacer la suma menos la resta para saber pues si quedó un positivo o un negativo. Claro. Y pues de alguna manera pues también establecer quién se hará cargo ahora de esa responsabilidad o de ese deber. Licenciado Edgar, me gustaría saber si, bueno, hemos conocido celebridades polémicas en el caso de testamentos, por ejemplo, José José, de manera reciente, a tantos memes que salieron con Sarita, ¿se acuerdan? De hecho, el gobierno de Aguascalientes está haciendo una campaña maravillosa y se la recomiendo a todos que la vean. Yo soy fan de seguir este tipo de campañas. Sacó un meme de Sarita y dicen, porque en toda familia siempre hay una Sarita. Mes del testamento, el mes de septiembre, y ya empieza a anunciar así su campaña. Entonces creo yo que este fue un ejemplo, licenciado Edgar, muy conocido del tema polémico de José José, con tantas obras, con tantas canciones. Pero ¿por qué realmente este tipo de situación benefició solamente a una hija? Fíjate, ahí es importante el conocer a fondo el asunto, porque una cosa es lo que se dice en las noticias y otra cosa es la realidad jurídica, y eso no van a dejar mentir aquí los abogados, el licenciado Arnulfo y la licenciada, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, no hay mejor opción para uno ejecutar el acto personalísimo al cual tenemos derecho en vida, que es emitir el testamento. Con el testamento nos evitamos muchos problemas, pero sobre todo dejar en claro a la familia qué se le va a dejar a cada quien. Y por supuesto,
hay ocasiones, y se los comento como caso especial que me aconteció, las personas no saben cuánto valen los bienes. ¿Por qué? Porque muchas veces, y yo creo que aquí el licenciado psicólogo me va a ayudar, es muy difícil hablar inclusive para uno con la pareja, ¿qué va a pasar el día en que me muera? ¿Sí? Cuando estamos jóvenes es un tema muy difícil de hablar con la pareja. Cuando son mayores yo creo que sigue siendo difícil, pero sin embargo es algo que no se quiere tocar, desafortunadamente. Ahora, intervenimos los peritos en este tipo de asuntos, ¿verdad? Vuelvo a repetirlo porque la ley lo establece. Sin embargo, también ha tocado asuntos que quiero platicar, donde una persona, un empresario muy acaudalado que falleció hace varios años, dejó muchísimas obras de arte. Y había cierta discordancia entre lo que decía un heredero a lo que decían otras dos herederas. Se mandan evaluar las obras de arte y yo tuve que pedirle al juez, ¿sí?, que permitiera o que en este caso aplicara los medios de apremio para que pudiera exhibir las obras de arte el heredero que las tenía en posesión. Estuvo presente el actuario y dando fe del acto de la evaluación. Digo, fueron varias horas, algo maratónico, pero sí, y en esa ocasión hubo un testamento, pero tengo entendido que no estaba muy claro, porque había más bienes de los cuales venían estipulados en el testamento. Sí, que realmente muchas veces sucede este tema, como lo comentaba al inicio el licenciado Edgar, que existe como este hermetismo o incluso, no sé qué opina licenciada Cecilia y licenciado Eduardo, de realmente, si hablas este tema en pareja es que estás llamando a la muerte. Ay, es que si platicamos de las especificaciones de qué va a pasar cuando nos despidamos de este mundo, no, ni me lo menciones porque ya prácticamente aquí veo el cajón entrando y tú ya me quieres matar o seguramente tienes una póliza de seguro muy alta y ya me quieres echar a la tumba. ¿Cómo existen estas situaciones de repente que están tan ligadas al miedo a la muerte, licenciada Cecilia? ¿Le ha tocado situaciones de este tipo? Pues realmente sí, o sea, se niegan a hacer a temprana edad un testamento por lo mismo, porque se siente que, ay, bueno, ya, quiere decir que ya estoy lista para morir o para dejar. Y bueno, realmente es cuestión cultural. Este espacio que nos das y que nos ofreces es importantísimo para darle a conocer a toda la comunidad que es importante tener nuestro testamento y no hay ahorita, ya no hay pretexto de que es muy caro o de que no se puede. No, definitivamente está a un precio muy accesible para todos nosotros, y con notarios que tenemos la ventaja que en Nuevo León habemos muchos notarios accesibles y que estamos a su disposición. Ahorita, por la contingencia, inclusive, tomando las debidas medidas de sanidad, podemos atenderlos con todo gusto. Claro, y de eso vamos a platicar ahorita a continuación, de los costos y todos estos detalles que son importantes porque septiembre ya está a la vuelta de la esquina y hay que aprovechar también este tema de, pues, tener el checklist personal actualizado y como ahorita lo compartíamos al inicio con el licenciado Eduardo, creo que una mortificación menos, una preocupación menos, licenciado Eduardo, de la lista en este tema nunca cae mal. ¿Qué opina? Que, como decía la licenciada Ceci, es algo cultural. Si por sí muchos tienen la idea de que no me voy a ir a checar al médico porque me va a sacar una enfermedad y el doctor me va a sacar el líquido de las rodillas, él va a ser el que me va a enfermar, no yo. Entonces, le tenemos mucho miedo a la muerte. Y no es para menos, o sea, sí nos puede generar miedo, pero no imposibilitarnos, porque al final de cuentas, a quien dejo desamparado, de cierta forma, dejo más conflictos que alegrías. Al momento de yo irme, ¿verdad? A mis hijos les voy a dejar deudas, les voy a dejar discusiones, peleas, malos ratos, que yo afrontar mi responsabilidad de empezar a preparar un documento. Y claro que se mueven muchas cosas en situaciones de pareja porque pues
Hay muchas situaciones culturales, sociales, donde, bueno, es que ya me quieres matar, ya te vas a ir con otro, pero esas son, otra vez, situaciones que, pues, es de nuestra cultura muy arraigada, muy machista, a final de cuentas, donde, pues, a alguno de los dos les va a tocar. Totalmente, y lo ideal sí. sería que los dos lo hicieran. Claro, si la mayoría de los ingresos o de los bienes están a nombre de uno, Claro, pues proteger esa por ahí se parte debe empezar, vulnerable tal vez, también. ¿no? Y lo que nos compartía el licenciado Edgar me parece muy Claro. interesante, ¿no? Empezar a crear estos espacios también al interior con la pareja, con el novio, la novia, con la familia, con todos, ¿no? Y propiciar este punto de encuentro y sí tenerlo claro, porque pues esta situación de COVID nos ha dejado a todos muy vulnerables. Entonces, pues estamos expuestos. Si algo creo que tenemos seguro en el momento que llegamos a este mundo es que también nos vamos a ir, que no somos eternos. Entonces, qué mejor que quitarnos mortificaciones, licenciado Edgar, y prácticamente con este peritaje que ustedes realizan, es esta interpretación del valor de los bienes lo que se entrega, en este caso a la autoridad, para que pueda ser repartida la herencia, supongo. Está, creo que apagado su micrófono, licenciado Edgar. Sí, esto depende de cómo quedó asentada la voluntad del testador, porque hay ocasiones en las que se reparten partes iguales, hay ocasiones que hay legados, ¿verdad? Y cuando, a excepción de cuando existe una sucesión donde no hay testamento, ahí es donde aplica de manera supletoria la ley. Puede existir también que el mismo evaluador pudiera ser un perito partidor, ¿sí? Pero eso es cuando es el requerimiento que hace el juez al perito. Así es. Perfecto. Muchísimas gracias por su información. Complementa perfectamente bien lo que es el tema y pues es un tema muy grande, muy extenso el tema del testamento, pero sin duda alguna nos habla también de esta función tan importante y tan vital que tienen los peritos al interior del proceso. Licenciada Cecilia, me gustaría pues que nos compartiera, ahora sí, para ir entrando en materia en cuestión de costos y todo esto, ¿cuáles son los principales beneficios? Yo sé que hay muchos, pero los principales que pudiésemos enunciar de llevar a cabo nuestro testamento. Pues ya los hemos nombrado con todas estas menciones. Son muchos los beneficios. Primero, pues tener la certeza de que nuestra última voluntad va a quedar clara en un documento oficial, ¿verdad? Y ante el notario. Entonces, podemos tener esa, digamos, satisfacción. Otro beneficio, bueno, pues es el dejar un orden, el dejar bien plasmado, a ver, a quienes queremos proteger en un momento dado. Incluso, ¿verdad? Como mencionábamos al principio, si tenemos hijos menores de edad, oye, ¿quién de los hermanos o quién se va a hacer cargo si algo nos pasa? Es importante, entonces, sí es definitivamente algo que debemos de hacer. En definitiva, licenciada, y platicábamos desde el inicio que todos podemos hacer un testamento a partir de los 16 años, pero ¿quién en este caso pues debería hacer un testamento? Siempre va relacionada con, es que no tengo nada que heredar, no tengo nada que dejar, no tengo casa, mucha gente saca ese pretexto, de que no tengo ahorita casa o estoy pagando mi carro o estoy pagando mi casa y no tengo nada que heredar. ¿Quiénes seríamos sujetos a realizar un testamento? Es que puedes hacer un testamento ahorita si no tienes bienes, pero puede que en un futuro los tengas y entonces incluye también los bienes presentes y los futuros. O sea, realmente lo que vamos lo que un testamento va a llevar a cabo es los bienes que se tengan al momento del fallecimiento, ¿verdad? Y como también decía aquí un colega, no solamente son bienes, son los derechos, ¿verdad? Podemos heredar y dejar esos mismos derechos también por testamento, ¿verdad? No es de que los bienes que tengas en este momento, pero puedes llegar a adquirir en el transcurso de tu vida. Claro. Bienes y derechos y obligaciones, como dices tú, facultades, todo eso se puede plasmar en un testamento.
Perfecto, gracias, licenciada Cecilia. Licenciado Arnulfo, me gustaría que nos compartiera algunos detalles importantes a mencionar sobre el testamento. Ahorita platicábamos de que, bueno, es un acto personalísimo, que nadie puede otorgarlo por nosotros. ¿Algunos otros aspectos destacables del testamento nos podría compartir al respecto? Sí, claro, claro, Alejandra. El primero, pues el que estamos ofreciendo los notarios durante el mes de septiembre es el que elaboramos los notarios. Es el testamento público abierto que se otorga en una escritura pública ante el notario. Las características que debe revestir es que, ya lo mencionabas, tiene que ser personalísimo, es decir, no podríamos hacerlo por videoconferencia, no podríamos hacerlo a través de un apoderado, sino tendremos que acudir a la oficina de la notaría de nuestra preferencia o más cercana a nuestro domicilio, en donde el notario seguramente va a revestir todas las características de seguridad sanitaria para proteger precisamente lo más valioso que es la salud y la vida. Evidentemente, el notario va a calificar el estado mental del testador. A través de una entrevista preliminar se va a enterar el notario de que está en perfecto uso de sus facultades mentales, ubicado perfectamente en espacio y en su tiempo. La libertad es absoluta, pero completando lo que decía mi compañera Cecilia hace un momento, a veces nos hacemos muchos nudos en la cabeza pensando cuál es nuestro patrimonio como si lo quisiéramos inventariar. Ya lo refería el perito Edgar, que de repente hay más bienes de los que se enumeraron en el inventario. Y una disposición bien fácil es otorgar en términos universales. Es decir, designo como mi única y universal heredera a mi esposa. Con esa sencilla redacción decimos todo lo que se considere de mi propiedad en el momento en que llegue a ocurrir mi muerte. No nos ponemos a inventariar si fueron alhajas, automóviles, la obra de 1, 2, 3, etcétera, sino todo el universo. Es una disposición muy buena, muy amplia, porque abarca todos los bienes que sean presentes o que lleguemos a tener en lo futuro. Bienes y derechos, como ya refería mi compañera Cecilia. Es importante también que en esa libertad que tenemos nosotros, también no nada más decidir quién es nuestro heredero, sino también quién va a ser nuestra albacea. Tenemos nosotros, los testadores, la libertad de escoger quién va a ser el encargado de hacer realidad el testamento. Por lo tanto, es oportuno designarlo. Y si tuviéramos hijos menores de edad, también es el momento de nombrar tutores testamentarios que se encarguen precisamente de la administración de los bienes de la herencia mientras ellos fueran menores de edad. Una situación importante también es poner herederos sustitutos, porque resulta que yo quiero beneficiar en primer lugar a mi esposa, pero ¿qué pasaría si ella llega a faltar antes que yo? Bueno, dejar plasmado en el testamento cuál o cuáles de mis hijos serían los beneficiarios u otra persona, porque muchas veces estamos con el estereotipo de que tenemos que heredar a familiares, pero en esa libertad que tenemos los mexicanos de otorgar libremente nuestra disposición testamentaria, la podríamos otorgar en favor de cualquier persona. Totalmente de acuerdo, sí, y realmente son cosas que de repente es importante tener presentes en el momento de tener ya la voluntad y la iniciativa de ahora sí empezar a poner orden a los pendientes que año con año por ahí tenemos como individuos y empezar sobre todo a dejar de sacar a la vuelta estos temas y ocuparnos de lo que sí es importante para no heredar problemas, como bien se dice en este tema. Pues ahora me voy directamente, tenemos algunas preguntas del público que ahorita vamos a leer, pero me gustaría, licenciado Arnulfo, que nos compartiera durante el mes de septiembre, y como todos lo conocemos, a nivel federal se lleva a cabo en todo el país una campaña y Nuevo León no es la excepción, se sumó el año pasado exitosamente a un programa que benefició con el gobierno del estado, el Colegio de Notarios, a un sector muy amplio de la población, pero este año también pues empieza en el estado el mes del testamento
y es importante que se conozcan los detalles. ¿En qué consiste este programa, licenciado, que se lleva a cabo en todo el país? Y me parece muy valioso compartir también las tarifas preferenciales que vamos a manejar durante el mes de septiembre para que la gente pueda acceder a este proceso, que pueda formalizar, en este caso, su trámite de testamento y ahora sí, una preocupación menos. Adelante. Por supuesto, Alejandra. Pues fíjate que ya lo estás mencionando, el mes de testamento desde hace ya muchos años nos invitan a todos los notarios de México a ofrecer nuestros honorarios con un precio preferente. En la representación que tengo como presidente del Colegio de Notarios Públicos del Estado de Nuevo León, he lanzado una invitación a todos los notarios del Estado a ofrecer sus servicios notariales, sus honorarios, a 2,000 pesos más IVA. A este costo, que son 2,320 ya incluido el IVA, habrá que adicionarle los 2 avisos que tenemos que hacer de haber otorgado testamento a las 2 oficinas de gobierno que ya hablábamos anteriormente, que son el Archivo General de Notarías y el Registro Público de la Propiedad, para sumar un total de 2,929 pesos. Yo creo que es una muy buena oportunidad. Evidentemente está pensado para un testamento amplio, no para un testamento muy complejo, pero como primer ensayo o para personas que estén estrenándose en la elaboración de su testamento, yo creo que puede ser un gran ejercicio este septiembre de 2020 para aprovechar una oferta. Como antecedente te platico que generalmente nuestros servicios notariales pues empiezan alrededor de los 5,500 pesos, por lo tanto 2,929 pesos creo que es un buen costo. Ya con el pago de derechos es un costo pues bastante significativo que representa un ahorro y que también, como bien lo comenta el licenciado, nos acerca ya a este primer instrumento, esta primera herramienta. Ya si el año que entra lo quiero modificar, dentro de 5 años o dentro de 10 años habrá cambiado mi historia de vida, mi momento de vida, y a lo mejor tendré otras situaciones, otros bienes o incluso algunos otros afectos que quiera considerar en el tema de mi testamento. Entonces, qué importante es también empezar, ¿no? Empezar a visualizarlo, a tenerlo como esta alternativa de hacer valer mi voluntad y que en definitiva, bueno, pues pueda ser de mucha ayuda para darnos esta tranquilidad y esta certeza que en estos momentos de repente de incertidumbre, pues sucede cualquier cosa, cualquier imprevisto, y creo que pues nos prepara. Definitivamente, como lo comentaba el licenciado Eduardo, la muerte cuando toca la puerta, bueno, pues en definitiva nos descoloca a todos de lo que vivimos, ¿no? Pero sobre todo para tener esta certeza y tener esta siempre presente que nuestros seres queridos estén protegidos, pues qué mejor herramienta que esta. Me gustaría, pues también, pues yo creo que sería pues bien factible o muy atractivo plantear que, bueno, pues trabajan en una sinergia colaborativa maravillosa las diferentes áreas de gobierno, en este caso también el Colegio de Peritos, los peritos, en este caso Estrada Navarro, el Colegio de Psicólogos, que sería bien interesante sumarlos a todos a este proyecto y que de alguna manera creo yo que pues la gente se sienta ahora sí que muchísimo más respaldada, ahora sí por los expertos y con esta cercanía como en esta emisión de poder acceder a ustedes y a esta información tan valiosa que me parece muy, muy oportuna por los momentos que pues de alguna manera todos estamos viviendo. Para pues concluir este tema me gustaría, licenciada Cecilia, si nos puede compartir sus conclusiones al respecto, por favor. Claro que sí. Pues anímense para poder hacer el testamento. Invitamos a toda la comunidad para que vaya a su notario de confianza y que se asesore en cuanto a este tema para poder realizar su testamento y aprovechar la promoción que tenemos en el mes de septiembre y que probablemente se pudiera ampliar para el mes de octubre. Pues los estamos invitando a todos. Muchísimas gracias, licenciada. Licenciado Eduardo, adelante, por favor, sus conclusiones sobre el tema. Pues, primero que nada, agradecer el espacio. A veces hay pocos espacios donde nos podemos encontrar diferentes enfoques, diferentes servicios, diferentes puntos de vista. De entrada, muchas gracias. Y yo creo que sí, como comentaban mis colegas, es importante darnos el espacio
la oportunidad de empezar a hablar de estos temas y sobre todo prepararnos. Dios no quiera, pero estar listos para el momento en el que pues, no podamos estar aquí. Muchísimas gracias por su valioso aporte, licenciado Eduardo. Licenciado Edgar, por favor, sus conclusiones sobre el tema. Pues muchas gracias primeramente por este espacio tan importante. La comunidad necesita mucha información al respecto y también pues muchas gracias a los notarios por tener esta iniciativa, ¿verdad? De dar a módicos honorarios este tipo de servicios tan importantes que todos los mexicanos lo necesitamos, en definitiva. Por el lado de la evaluación, es importante que la gente o las personas tengan bien definido a quién van a dejar ciertos bienes y cuando no conozcan el valor de los bienes y quieren hacer una repartición vía testamentaria, pues es importante que haga un avalúo de aquellos bienes que lo deseen para poder hacer una buena repartición de acuerdo a su Muchísimas gracias, licenciado Edgar, por su aporte en este tema, es muy significativo. Y antes de ir con mis conclusiones con el licenciado Arnulfo, quisiera que la licenciada Cecilia nos ayudara con una pregunta del público. Nos preguntan, no sé si me puedan responder una duda, pero quisiera saber qué sucede si en el testamento se decide dar los bienes en beneficencia. ¿Quién se haría cargo? Es una de las preguntas del público, licenciada Cecilia. ¿Se puede designar en el testamento, otorgar los bienes a alguna fundación? Sí, sí se puede. Okay. No sé, o sea, ya definitivamente se tendría que definir, ¿verdad? A qué beneficencia, a qué asociación, pero sí se puede, claro que sí. Pero tendría que estipularse en determinado momento en un instrumento llamado, en el testamento, ¿verdad? Se tendría que señalar ahí a qué institución va y bueno, no el motivo, pero porque de alguna manera ceder. Sí, se puede decir. O sea, no hay manera general, ¿verdad? No voy a decir, oye, quiero que el dinero o lo que mis bienes sea para los pobres, pero bueno, ahí se pudiera manejar, pues no sé, donativo para Cáritas, para pues alguna asociación que ayude a esas personas determinadas. O a esas causas. Y bueno, muchísimas gracias por su respuesta, licenciada Cecilia. Y pues antes de ir con sus conclusiones sobre el tema, licenciado Arnulfo, me gustaría facilitarle una pregunta. Nos pregunta Cecilia, si el testador solo nombró en su testamento a 4 de sus 6 hijos como herederos, ¿los otros 2 que no figuran en el testamento tienen derecho a pelear parte de la herencia? Es controversial la pregunta. Definitivamente todo mundo tiene derecho a inconformarse con lo que dispuso la testadora. Si la testadora hizo una disposición en donde dejó fuera a alguno de los hijos, sus motivos tuvo, pero que no le quepa duda que si lo hizo ante notario, lo hizo libremente y sin presiones, porque ese es el requisito para otorgar el testamento. Entonces, por algo habrá sido. Yo, en la respuesta que les digo, jurídicamente como abogado les digo, todo mundo tiene derecho a inconformarse siempre y cuando lo haga por los medios adecuados. De que la vaya a ganar, yo creo que no la va a ganar. ¿Por qué? Porque el testamento precisamente implica un acto de liberalidad consciente delante de un testigo de calidad que es el notario. Por lo tanto, es un documento con mucho peso jurídico, con mucha convicción en caso de controversia y por lo tanto el juez deberá darle el peso específico que tiene el testamento. Entonces, en respuesta es, sí lo puede pelear, claro, se pueden conformar si lo hace por los medios jurídicos adecuados, pero yo le anticipo que posiblemente o muy seguramente no va a prosperar su inconformidad. Muchas gracias, licenciado Arnulfo. Por ahí quedó contestada nuestra segunda pregunta del público. Y bueno, me gustaría que nos compartiera sus conclusiones sobre el tema, me son muy valiosas. Adelante. Pues me empato a lo que ya anunciaba mi compañera Cecilia, la tesorera del Consejo Directivo. Invito a toda la comunidad de Nuevo León a que se acerque con su notario de cabecera y si no lo tuviera,
que se acerque al Colegio de Notarios, que es la asociación civil que nos agrupa a todos los notarios de Nuevo León, y la cual me honro en presidir en este año 20 y en el año 21. Los teléfonos, si me permites. Claro, adelante. 31 83 40 6666. También tenemos un correo electrónico que es contacto@cnpnl.org. Tenemos también una página que son esas siglas, cnpnl.org, o en Facebook con el nombre Colegio de Notarios Nuevo León. Acérquese, tenga confianza, el notario estará muy dispuesto a, en forma ordenada, paciente, recibir su voluntad y plasmarla en su testamento. Vengan a las notarías en septiembre y, como ya lo ofertó mi compañera, en octubre también. Pues muchísimas gracias por la información. Vamos a postear aquí mismo y los invito a que posterior a terminar esta emisión nos compartan por aquí mismo los medios de contacto y cualquier información complementaria al colegio, aquí mismo en esta publicación. Muchísimas gracias, licenciado Arnulfo. Y me gustaría ahora que el licenciado Eduardo nos comparta los medios de contacto de la Asociación de Psicólogos de Nuevo León, cómo los contactamos, cómo están en redes sociales, todos estos detalles. Correcto. Pueden encontrarnos en Facebook, ¿verdad? Porque ahorita se mueve mucho Facebook, como Asociación de Psicólogos de Nuevo León. En Instagram como psicólogosnl, @psicólogosnl. También puede ser por correo en contacto @psicólogosnl.com. Ahí nos pueden mandar todas sus dudas, pueden sacar cita por ese medio. Cualquier duda, pues estamos para atenderlos. Muchísimas gracias, licenciado Eduardo. Y licenciado Edgar, me comparte por favor los medios de contacto del Colegio de Peritos y también de Estrada Navarro, que sé que aparte, bueno, están como peritos, evaluadores y traductores. Así es. El contacto de Estrada Navarro y Asociados es en Facebook, Estrada Navarro y Asociados, peritos oficiales, evaluadores y traductores, a través de WhatsApp al 81 14 76 03 44 y a nuestra página de internet www.evaluacionestradanavarro.com. Perfecto, licenciado. Pues muchísimas gracias por compartirnos los medios de contacto. Y bueno, pues yo muy contenta de poder compartir este tema con ustedes un año más. Esperemos que sea el primero de varios especiales. Generalmente a petición de público se vuelven varios especiales por esta temporada. Así que bueno, ya nos veremos en otros espacios. Existe la posibilidad de agendarnos. Pues darle las gracias por de alguna manera tener esta información de primera mano tan accesible para la comunidad y saber que hoy más que nunca yo creo que siempre es momento de prepararnos, de saber cómo podemos por lo menos tener un poquito más de tranquilidad, saber que este tipo de decisiones tienen una trascendencia de vida muy importante, que como lo mencionaba al principio, es una forma de amor y una forma de también amar a nuestros seres queridos y de no enfrentar situaciones desgastantes, como lo mencionaba el licenciado Eduardo, de no fracturar una relación entre hermanos, entre a veces familia, que tristemente a veces ves quebrarse entre las manos por un tema económico. Familia, desgraciadamente, pues solamente hay una y hay un núcleo muy pequeño de seres queridos, entonces hay que cuidarlos y hay que blindarlos y es por eso que hay que aprovechar. Así que pues muchísimas gracias a todos y cada uno de mis invitados esta noche por compartir este valioso tema y pues esperemos pronto coincidir en otro espacio para pues ampliar muchísimo más esta información. Voy a cortar la transmisión para Facebook y para los grupos que estamos enlazados esta noche, agradeciendo como siempre el placer de su compañía y a mis invitados, pues me quedo con ellos para terminar esta transmisión. Por acá estarán dando lectura y comentando cada uno de los saludos. La licenciada Marcela Ibarra nos deja saludos, Juan Bolaños, Blanca Coronado, Jorge Humberto, saludos al presidente de la tesorera, Karen, Mayra Pineda, Emilio, Rafael y Cecilia Sánchez, todos y cada uno de los que se hicieron presentes durante esta transmisión. Les agradecemos mucho su interés y también los invitamos a que compartan esta transmisión
con quien consideren que pueda serle de valor o útil este mensaje. Es el momento de compartir también contenido valioso que puede ser de mucha ayuda para toma de decisiones. Así que, pues, me despido de la transmisión en lo que es en Facebook y me quedo con mis invitados. Les pido no salirse de este enlace para concluir nuestra entrevista. Muchísimas gracias a todos y hasta otro momento. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Voy a